Voy a leer, hermanos, Mateo 18. Vamos a dar lectura desde el versículo 15 hasta el versículo 20. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20, la bendición y la esperanza de la disciplina en la iglesia. La palabra del Señor dice así: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, aún toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Bueno, hermanos, hoy día vamos a tocar el tema de cómo debemos lidiar como iglesia con el pecado. Ahora, noticia de último momento, hermanos, vamos a tener que lidiar con el pecado como iglesia. Y les ruego que ustedes tomen muy en cuenta esto, hermanos, porque muchas veces las personas se asombran o se sorprenden cuando ven pecado dentro de la iglesia. Hermano, ver pecado dentro de la iglesia es normal, es lo que va a suceder. Lo que no es normal es que no se haga nada con ese pecado. Eso no es normal, por si acaso. Eso no está bien. Pero debemos comprender, hermanos, lo que la misma Biblia nos dice de manera explícita, y es de que como cristianos todavía pecamos. Esa es la realidad, hermanos. Todavía no estamos en cuerpos glorificados. Todavía no somos como Cristo totalmente. Estamos en un proceso. Sí, Cristo nos está santificando, nos está perfeccionando. Pero, hermano, el mismo apóstol Pablo va a decir, Filipenses, yo no soy perfecto. Él va a decir eso. No que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo a la meta. El apóstol Juan va a decir, 1 Juan 1, versículo 8, que aquel que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Hermanos, si tú lees el Nuevo Testamento, vas a encontrar de que en todas las iglesias del Nuevo Testamento hubo pecado que confrontar, hubo pecados con los cuales la iglesia tuvo que lidiar. Y lo que hoy día, hermanos, vamos a ver es muy importante que tú tengas en cuenta todo lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque, como ya les dije, vamos a lidiar con el pecado como iglesia. Entre hermanos nos vamos a lastimar, es por eso que la Biblia nos llama a perdonarnos. Entre hermanos, vamos a pecar, por eso la Biblia nos llama a que nos soportemos los unos a los otros. Entonces va a haber pecado, hermano. En la iglesia más sana en este mundo va a seguir habiendo pecado. Nuestra confesión de fe en el artículo 26 literalmente dice eso, de que las iglesias más puras en esta tierra están sujetas todavía a la corrupción. Pero como les dije también ya, hermanos, el problema específicamente no es que haya pecado, eso es normal. En la iglesia vamos a ver hermanos pecando. Incluso hasta a veces vamos a tener que lidiar con algún pastor que esté en pecado. Pero el problema, hermanos, es que no se haga nada. Ese sí es el problema. Que haya pecado es inevitable. Que no se haga nada cuando se encuentra pecado en la iglesia, ese sí es un problema. E incluso, históricamente, si una iglesia, hermano, no ejercía la disciplina eclesiástica, era considerada una falsa iglesia. Entonces, esto sí es importante, hermanos. Porque como iglesia va a haber pecado, pero si somos una iglesia fieles a Cristo, fieles a su palabra, si somos una iglesia sana, no perfecta, lo que sí vamos a hacer es lidiar con el pecado. No lo vamos a ocultar como muchas iglesias intentan cuando hay pecado, ocultar ese pecado, socapar el pecado. No vamos a murmurar cuando vemos pecado, no, vamos a actuar como Cristo nos manda. Pero como ya les dije, hermanos, es inevitable que como iglesia lidiemos con el pecado y lo que debemos hacer, y Jesucristo nos manda en este pasaje, es de que tenemos que actuar. Cuando hay pecado en la iglesia, y va a haber, lo que tenemos que hacer, hermanos, es actuar. Ahora, hermano, este es un problema lamentablemente en la mayoría de las congregaciones de nuestra ciudad.
Sí, en la mayoría de las congregaciones, en todas, vas a encontrar pecado. Pero el problema, hermano, es de que en la mayoría de las congregaciones no se lidia con el pecado. Es por eso, y esto es muy importante que tú entiendas, hermano, en este día. Cristo quiere que lidiemos con el pecado porque no quiere que su iglesia sea conocida por el pecado. Sí, hermano, el mundo se va a enterar que pecamos, está bien. Pero Jesucristo lo que quiere, si tú has leído el Sermón del Monte, es que su iglesia sea conocida por la sal, por la luz que provee para este mundo. Jesucristo quiere que su iglesia sea conocida por las buenas obras en las que vivimos. Y hermano, cuando no lidiamos con el pecado, más bien la iglesia es conocida por eso, por el pecado. Y tú probablemente sabes, junto conmigo, hermanos, cuántas veces hemos escuchado eso de los incrédulos cuando les predicamos el evangelio. Los cristianos son peores que los que no son cristianos. A veces escuchamos eso. Y te soy sincero, muchos incrédulos, hermanos, dicen eso con verdad. Porque en muchos lugares que se dicen cristianos nunca se lidia con el pecado y literalmente se permite que se viva dentro de la iglesia, incluso peor de lo que se vive fuera de la iglesia. Eso incluso Pablo va a tener que lidiar con eso en 1 Corintios 5, como hemos leído hace un momento. Y lamentablemente, hermanos, la mayoría de las congregaciones en nuestra ciudad no lidian con el pecado como deberían hacerlo. Y yo he estado, hermano, en muchas iglesias. Yo conozco una hermana que probablemente ha estado en diferentes iglesias por quizás, 40, 50 años y nunca vio la disciplina eclesiástica. Nunca. Ni una sola vez. Incluso muchos de ustedes quizás nunca han visto lo que es la disciplina eclesiástica, cómo la iglesia lidia con el pecado dentro de la iglesia y cuáles son los pasos que se deben tomar. Pero, hermano, la Biblia es clara respecto a esto. Jesucristo no nos ha dejado sin guía. Jesucristo, hermano, nos ha dicho literalmente qué pasos seguir cuando hay pecado dentro de la iglesia. Y esto es importante porque, hermanos, yo no entiendo por qué muchas iglesias, lo que yo sí creo es que es por rebeldía, porque luego, hermanos, ¿por qué no hacen algo cuando hay pecado? Porque la Biblia, como vamos a ver el día de hoy, acabamos de leer, es muy clara. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice Cristo? No sé, tú verás qué hacer. No, dice, ve y dile. Si no quiere cambiar, Cristo nos va a dar el segundo paso. Si no quiere cambiar, Cristo nos va a dar el tercer paso. Si no quiere cambiar, Cristo nos va a dar un cuarto paso incluso para seguir. Entonces, por si acaso, hermano, si muchas iglesias no siguen la disciplina eclesiástica, no es porque la Biblia no sea clara. No es porque la Biblia no nos presente claramente lo que tenemos que hacer, sino literalmente, hermano, es porque se están rebelando contra la Escritura. Porque la Escritura es muy clara, muy explícita respecto a qué debemos hacer. Ahora, el día de hoy quiero tocar una vez más 5 puntos, como hemos visto hace años, hemos visto este pasaje, lo he tenido que exponer, pero creo que las 5 cosas que hemos visto en aquella oportunidad son muy relevantes e importantes hasta nuestro momento. Y lo primero con lo que quiero lidiar de manera un poco resumida es cuáles son las objeciones que las personas presentan para no lidiar con el pecado dentro de la iglesia. Porque la realidad, hermano, es de que nos vamos a encontrar con muchas objeciones. Cuando tú quieres lidiar con el pecado dentro de la iglesia, prepárate, porque vas a encontrarte con personas que se oponen, vas a encontrarte con personas que objetan, que te ataquen incluso. Pero quiero lidiar por eso, comenzando esta exposición con las objeciones que muchas veces la gente presenta. Una de las objeciones que las personas presentan para no lidiar con el pecado dentro de la iglesia es esta. La iglesia no es un museo de santos, sino es un hospital de pecadores. Y hermano, eso suena bien. Eso suena hasta espiritual para muchas personas. La iglesia no es un museo de santos, sino es un hospital de pecadores. Hermano, esa frase literalmente podría tener medias verdades, no voy a negarlo, pero lamentablemente medias verdades normalmente son mentiras completas. Porque este tipo de frases se utilizan para excusar el pecado dentro de la iglesia.
Este tipo de frases, hermanos, se utilizan para que cuando tú ves pecado en un hermano y vas y lo confrontas y le dices que cambie, pero la iglesia es un hospital de pecadores. Entonces tenemos que dejarlo tal como está, ¿sí? No tenemos que seguir los pasos que Cristo nos dice. Y eso, hermanos, son frases que a veces están ahí en la forma en la que los cristianos hablan, pero sinceramente tú no vas a encontrar mucho fundamento bíblico para afirmar de que la iglesia es un hospital de pecadores. Hermanos, el apóstol Pablo una y otra vez tú vas a encontrar en el Nuevo Testamento que habla de los cristianos como ¿qué? Como santos. Hermano, tú vas a encontrar eso en casi cada una de sus cartas. Pablo le va a decir a los corintios, yo le escribo a los santos. Pablo le va a decir a los efesios, yo le escribo a los santos. Pablo le va a decir a los filipenses, yo le escribo a los santos. Ahora, Pablo sabe, hermano, de que todas esas iglesias no son perfectas. Pero Pablo sabe de que los cristianos somos llamados santos. Sí, somos pecadores todavía erramos, todavía pecamos. Pero la iglesia, hermano, es considerada la reunión de los santos. Somos un pueblo santificado, va a decir el apóstol Pedro, 1 Pedro 2, versículo 9. Y a veces, hermanos, se utilizan este tipo de frases como para que la gente, no sé, y esto es interesante cuando te lo pones a pensar. Si somos un hospital de pecadores, entonces la iglesia debe ser un lugar lleno de camillas, gente ahí entubada, postrada, débil. Pero hermano, la Biblia no nos va a presentar así a los cristianos. La Biblia sí nos va a presentar como personas que estamos peleando, y escucha esto, peleando contra el pecado, como si estuviéramos en un ejército, no específicamente en un hospital. La Biblia va a presentar a la iglesia como literalmente un ejército de soldados. Por eso Pablo va a decir, Efesios capítulo 6, que nos pongamos ¿qué? ¿La bata para echarnos en una camilla? No, Pablo dice, pónganse la armadura. Hermano, eso no hace alguien que está en un hospital, ¿o sí? Alguien que está en un hospital, hermano, no se pone una armadura. La Biblia, hermanos, más bien nos va a presentar como soldados en una batalla, y que por la gracia de Dios, escucha, tenemos los medios y el poder suficiente para pelear con el pecado y vencerlo. Así es como la Biblia nos va a presentar. Y sinceramente yo no estoy de acuerdo con ese tipo de frases. Porque ese tipo de frases lo que hacen es ser utilizadas para excusar el pecado. En lugar de guiar a los cristianos a animarlos a que lidien con el pecado y luchen contra él. Ahora, otra de las objeciones que la gente presenta contra la disciplina dentro de la iglesia, esta probablemente es la más común, es de que no debemos juzgar. No debemos juzgar. Y literalmente citan un pasaje en Mateo. Ahora, hermano, escucha esto. Acabamos de leer Mateo 18, ¿verdad? ¿Qué dice Cristo? Ya voy a explicar eso en un momento. Téngame paciencia. Pero ¿qué dice Cristo en Mateo 18? Si ves a tu hermano pecar, ¿qué dice Cristo? No le juzgues. ¿Eso dice Cristo? No, Cristo dice, ve y dile. Ahora, creo que Mateo 7 también fue predicado por Cristo. Y en Mateo 7, hermano, no te voy a negar que Jesucristo dice, no juzguéis para que ustedes no sean juzgados. Pero ahora, hermano, ¿qué está pasando? ¿Cristo se está contradiciendo acá? ¿Cristo está diciendo una cosa acá y se está contradiciendo en Mateo 18? Vayan conmigo a Mateo 7, por favor, para dejar bien claro esto. Porque lamentablemente la gente, cuando tú quieres juzgar el pecado, cuando tú quieres confrontar el pecado en la iglesia, literalmente te citan este pasaje, Mateo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y entonces, muchos cristianos incluso te van a decir, no puedes juzgar, prohibido juzgar. No te creas juez de nadie. Ahora, hermano, literalmente Jesucristo, si tú lees los mismos versículos que Jesucristo, que Mateo nos presenta acá, vas a encontrar que Jesucristo mismo en este pasaje nos va a decir que juzguemos. Escucha lo que Jesucristo dice completo, no solamente un versículo, completo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Hermano, ahí sí yo te acepto. Jesucristo sí nos está diciendo de que cuando juzguemos, lo hagamos con cuidado.
Eso sí, hermano. Jesucristo sí nos está diciendo, sí, el juicio tiene que ser hecho con mucha cautela, con mucho cuidado. Y ahora, escucha lo que Jesucristo continúa diciendo. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Ahora escucha el versículo 5, esto es muy importante. Esta palabra es muy importante. Hipócrita. Hermano, Jesucristo aquí literalmente lo que nos está diciendo es no juzgues siendo un hipócrita. No vayas, tú que estás cometiendo el mismo pecado, a querer pedirle a tu hermano que deje ese pecado. No seas un hipócrita. En el contexto, hermano, Jesucristo nos está diciendo eso. Si tú estás cometiendo el mismo pecado, no vayas y quieras sacar la paja del ojo de tu hermano. Quita la viga primero de tu ojo. Pero ahora escucha, hermano, lo que Jesucristo dice, versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Y ahora escucha lo que continúa diciendo. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, hermano, Cristo aquí no dice, por si acaso, si ves a tu hermano pecar, no le digas nada, déjalo, tú saca la viga de tu ojo y no te metas. No. Cristo dice, no seas un hipócrita, no lo juzgues hipócritamente, soluciona tú primero tu pecado, y una vez que hagas eso, ahora sí, escucha, Cristo mismo te manda eso acá. Ve y ayuda a tu hermano con la paja de su ojo. Y hermano, esto es lo importante de leer la Biblia en todo su contexto. Porque hay gente que tú vas y la confrontas con su pecado y te dicen esto. Primero quita la viga de tu ojo, ¿sí? Y está bien. Voy a quitar la viga de mi ojo, pero Cristo luego también me dice que venga y te ayude con la paja de tu ojo, ¿sí? Cristo también me dice que yo haga eso. Entonces, hermano, por si acaso, la gente que agarra Mateo 7, versículo 1, para cuando tú quieres confrontar el pecado de alguien, y no lo estás haciendo hipócritamente, y te dicen, ay, no puedes juzgar, hermano, están malinterpretando la Escritura. Eso no es lo que Jesucristo quiere acá. Y si no, la otra opción es de que Cristo se está contradiciendo a sí mismo. Porque ¿cómo me va a decir que no juzgue acá, pero luego en el Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 18, que vaya y confronte a mi hermano? Eso es una contradicción, hermano, y Jesucristo, escucha, no se va a contradecir. Ahora, respecto al juicio, sí te afirmo esto. La Biblia te prohíbe que juzgues hipócritamente, como hemos visto en Mateo 7. La Biblia te prohíbe, Romanos capítulo 14, que juzgues a tus hermanos por causa de preferencias. Hemos estudiado ya eso hace tiempo. Eso sí te prohíbe la Biblia, hermano. A mí me gustan las camisas azules, sí, a mi hermano le gustan las camisas naranjas. Ese, que le gustan las camisas naranjas, ¿por qué no usa azul como yo? Sí. Bueno, Pablo dice, no se juzguen por preferencias. A mí me gusta comer carne, a mi hermano le gusta comer verduras. Ok, no se juzguen por temas de preferencias. Eso sí, hermano, te dice. 1 Corintios 4, el apóstol Pablo va a decir, no juzgues cosas que no puedes ver. No juzgues cosas que no puedes ver. Los corintios estaban diciendo de Pablo, ese Pablo cuando nos escribe seguro es porque en su corazón nos odia, ¿sí? Ese Pablo cuando nos escribe seguro es porque en su corazón algo quiere de nosotros, tal vez dinero o algo. Pablo dice, escucha, no, ¿por qué juzgas lo que no puedes ver? La Biblia te dice que juzgues los frutos, pero no juzgues cosas que no puedes ver. Santiago capítulo 4 también te va a decir esto, no juzgues basado en murmuraciones, eso significa con calumnias. No juzgues cosas que no han sido comprobadas, que no pueden ser comprobadas. No juzgues basado en murmuraciones, hermano, eso sí. Pero como les menciono, hermano, esto de no juzgar nunca, eso es una mentira. El apóstol Pablo mismo, hemos leído eso, 1 Corintios 5, él va a decir, yo ya he juzgado a tal hombre. El apóstol Pablo va a decir, 1 Corintios 6, nosotros vamos a juzgar a los ángeles. ¿Y no podemos juzgar cosas dentro de la iglesia? No tiene sentido. Y dice, hermano, si no podemos juzgar nada dentro de la iglesia, entonces la iglesia, hermano, es por eso que muchas congregaciones se vuelven nidos de pecadores que no quieren cambiar.
y que más bien utilizan a la iglesia para seguir pecando y se excusan su pecado y quieren mantenerse en su pecado. Y hermano, yo conozco muchas iglesias así, lamentablemente. Ahora, otra objeción que ponen respecto a esto es de que si tú confrontas el pecado dentro de la iglesia, escucha, no tienes amor. Típico, sí. No amas, no tienes misericordia, no tienes gracia por confrontar el pecado. Esto, hermano, lo voy a responder simplemente con la escritura. Si vayan conmigo a Proverbios 27, versículo 5, simplemente voy a leer estos pasajes porque son muy claros, son súper claros. Confrontar el pecado, hermano, es falta de amor. La última vez que leí mi Biblia, hermano, Dios al que ama, ¿qué hace? Porque, hermano, si confrontar el pecado y disciplinar es falta de amor, entonces escucha, Dios no ama. Escucha eso, Dios no ama. Porque la Biblia dice, al que Dios ama, ¿qué hace? Disciplina. Y ahora escucha lo que aparte nos va a decir Salomón en el libro de Proverbios. Proverbios 27, versículo 5 y 6. Proverbios 27, versículos 5 y 6. Mejor es la reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama. Escucha esto, hermano. Y por favor, esto no solo lo apliques a cuando tú vayas a confrontar, por favor, aplícalo a cuando te confronten a ti. Porque cuando te confrontan, Salomón dice acá, hermano, sí duele. Nadie te va a negar de que duele. Pero esas heridas son fieles. Esas heridas, podemos decir, son buenas. Porque es como un buen médico que quiere extirpar un tumor que está creciendo. Y Salomón dice, hermano, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Sí, hermano, a veces el que te aborrece es el que más te besa, el que más te adula, el que todo está bien. Y el que te ama es el que te causa heridas. Escucha bien eso. Hermano, por favor, escucha eso. Porque es típico, ¿sí? De que confrontas a alguien con su pecado y ya, no me ama. En la Biblia no vas a encontrar jamás, escucha, jamás, de que amar sea socapar el pecado. Jamás. Eso más bien es odiar. A los padres, Salomón les va a decir, el padre que no disciplina a su hijo es porque lo odia. Eso literalmente va a decir eso Salomón. Los padres que no disciplinan a sus hijos es porque los odian, no porque los aman. Vayan conmigo a Eclesiastés capítulo 7, escucha lo que va a decir Salomón en este pasaje. Eclesiastés 7, versículo 5. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. 1 Corintios capítulo 13, versículo 6, el apóstol Pablo va a decir, el amor se goza en la verdad, no en la injusticia, hermano, no en el pecado. Entonces esto, hermano, de que si confrontamos el pecado es porque no me aman, es mentira. Es mentira. Y ahora, hermanos, por favor, yo les ruego que voy a hablar de eso en un momento. Cuando confrontamos el pecado, hermanos, tenemos que hacerlo, obviamente, con una buena actitud, ¿sí? Obviamente, quieres ganar a tu hermano, ¿está bien eso? Pero, hermano, hay personas que quieren buscar excusas para no arrepentirse. Entonces ha venido un hermano y me ha confrontado con su pecado. ¿Y lo que te ha confrontado es verdad? Sí, es verdad, pero como me ha dicho, me ha dolido, ¿sí? Pero es que me ha hablado feo. Escucha, si te ha hablado feo, ok, podemos hablar de eso después. Pero si te está confrontando tu pecado, por más de que te haya hablado feo, te está amando. Te está amando. Porque quiere tu bien. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, otras personas dicen, ¿sabes? No podemos nosotros hacerlo de Mateo 18 porque la iglesia se va a vaciar. La iglesia se va a ir. Y literalmente, hermanos, si la iglesia se vacía porque un montón de pecadores no quieren ser confrontados, no hay problema que se vacíe. No hay problema. Sinceramente. Si después de esta prédica se quieren ir y no volver más a la iglesia porque quieren seguir en sus pecados sin que nadie les diga nada, pues, están en su libertad. No hay problema. Y ahora, este tipo de cosas normalmente lo dicen personas
que lo único que les importa son números. Números. Lo único que les importa son números. Y por eso van a hacer lo que tengan que hacer para que los números se queden. Hermano, eso no hacemos los verdaderos pastores. Hermano, la gente, ¿te acuerdas de Jesucristo? Hemos visto eso, Juan capítulo 6. Jesucristo, un montón de personas dicen, tú queremos seguirte, queremos ser tus discípulos, queremos que tú seas nuestro rey. Cristo los va a confrontar, literalmente, con sus pecados, con sus falsas doctrinas, y luego se van a ir. Y Cristo, ¿sabes qué va a hacer? Nada. Hasta sus discípulos les va a decir, ¿ustedes más se quieren ir? Porque se pueden ir si quieren. Yo no voy a cambiar la verdad para que la gente se quede. No puedo hacer eso. Porque la Biblia me dice de que yo voy a rendir cuentas a Dios. Y de que yo debo buscar ser fiel a Dios. La Biblia me dice, Gálatas 1, versículo 10, si quiero agradar a los hombres, no puedo ser siervo de Cristo. Y ahora, pero vayan conmigo, hermanos, a el libro de Hechos, porque en el libro de Hechos encontramos algo interesante. En el libro de Hechos, capítulo 5, encontramos, hermano, a Dios disciplinando a dos personas, Ananías y Zafira. Este Ananías y esta Zafira eran dos esposos que habían mentido a la iglesia, que hipócritamente habían mentido literalmente a la iglesia. Y hermano, Dios los va a disciplinar muy fuerte. ¿Sabes qué va a pasar con Ananías y Zafira? Van a morir, literalmente. Dios los va a matar. Y hermano, ahí Dios está mostrando claro de que dentro de la iglesia, hermano, el pecado es muy serio. Hay que lidiar con el pecado. Ahora, hermano, nosotros no vamos a orar para que Dios mate a nadie específicamente, pero, no sé si sabías, pero las personas del mundo, hermano, se van a enterar de que eso pasó. Y no voy a negar, hermano, de que la gente empezó a tener miedo a la iglesia, literalmente, hermano. Escucha lo que dice Hechos capítulo 5, después de ese evento, versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Escucha esto. Después de ver de que en la iglesia Dios disciplinó a dos pecadores, hermano, el pueblo ya tenía respeto por la iglesia. Ya no se venían a ser miembros de la iglesia así nomás, como si fuera un club, como si fuera un cine. No. Tenían temor. Hermano, eso no pasa en nuestra época. La gente no respeta a la iglesia. La gente cree que la iglesia es como cualquier otro lugar. Pero después de esta disciplina dice que ninguno se atrevía a juntarse, pero ahora escucha esto. Mas el pueblo los alababa grandemente. Este es un detalle muy importante. Porque ¿sabes qué pasa cuando la iglesia, hermano, en la iglesia va a haber pecado, pero ¿sabes qué pasa cuando en la iglesia se lidia con el pecado? La gente empieza a respetar a la iglesia. Eso pasa. No como el día de hoy, que más bien nos falta el respeto y hablan mal de la iglesia. No. La iglesia empieza a ser respetada. Y hermano, a mí me parece bien. Varias veces hemos tenido excomuniones dentro de nuestra iglesia y he escuchado a personas que me han comentado eso. Tengo tal amigo que dice, no, tu iglesia es seria. Así que me da miedo ir, ¿sí? Porque tu iglesia más o menos es de verdad. En otro lugar estamos jugando a la iglesia. Mi hermano, está bien. Porque la iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Y creo que los maridos estamos de acuerdo que a mi esposa me la respetan, ¿o no? Hermano, eso es lo que causa la disciplina. Que la gente empieza a respetar la iglesia, empieza a tomar en serio la iglesia. Y ahora, para la gente que dice que la iglesia se va a vaciar, escucha lo que dice el versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Hermano, Dios acababa de matar 2 personas en la iglesia. Pero Dios es el que añade cada día, hermano. La iglesia va a seguir creciendo igual. El evangelio va a seguir expandiéndose. Y más bien el libro de Hechos nos muestra, hermano, de que la iglesia empezó a crecer más todavía. Ahora, dicho esto, hermano, volvamos a Mateo, por favor, porque es nuestro pasaje
el día de hoy, Mateo 18, versículo 15 en adelante. ¿Y en qué contexto estamos? El contexto de Mateo 18 es muy importante, porque Jesucristo, hermano, si tú lees todo el capítulo 18, está lidiando con sus discípulos que están peleándose por quién es el mayor, quién es el mejor, quién va a estar quién va a ser el jefe de los demás o cosas así. Y Jesucristo va a agarrar un niño y va a empezar a ilustrar la vida cristiana como con un niño. Y Jesucristo va a decir del versículo 1 al 4 que todos debemos ser en cierta manera como niños. Del versículo 6 al 9, hermanos, va a decir que tenemos que protegernos como protegemos a un niño. Y Jesucristo va a decir, cuidado del que haga caer a uno de los míos, a uno de mis pequeñitos. Mejor le sería no haber nacido antes de hacer caer a uno de los míos. Eso, hermanos, es importante, porque la disciplina que Cristo nos va a presentar acá está en el contexto de la protección. Jesucristo quiere, hermano, que su pueblo, que sus discípulos sean protegidos. Sean protegidos. Luego Jesucristo nos va a hablar de una oveja perdida que necesita ser cuidada y rescatada, versículo 10 al versículo 14. Y en ese contexto, hermano, es donde Jesucristo nos va a presentar el tema de la disciplina. Hermano, la disciplina no es para hacer escapar a la gente, es para proteger a las verdaderas ovejas. Es para proteger a la iglesia. La disciplina, hermano, es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Y lo primero que quiero que veamos en este pasaje, hermano, es el propósito de la disciplina. Esto está en el versículo 15 muy claro y está relacionado con el contexto, como ya les he mencionado. Escucha lo que Cristo dice. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, quiero que escuchen esta parte, ¿sí? Has ganado a tu hermano. ¿Cuál es el propósito, hermano, de lidiar con el pecado? ¿Cuál es el propósito de la disciplina dentro de la iglesia? Hermano, el propósito no es ser legalistas, no es ser personas sin amor, no es creernos mejor a los otros, no es simplemente juzgar. El propósito, hermano, Cristo nos dice acá, escucha, es ganar a tu hermano. Ese es el propósito. Y les ruego, hermanos, que tengan muy en cuenta esto, como ya he mencionado, las dos partes. En algún momento te va a tocar a ti ser el que vayas a confrontar. Hermano, recuerda, estás yendo a ganar a tu hermano. Algún día te va a tocar a ti ser el confrontado. Hermano, recuerda, están viniendo a ganarte. A eso están viniendo. Si están viniendo a confrontarte es porque te quieren ganar. No quieren que te pierdas, hermano. Esta palabra ganar, Jesucristo lo va a utilizar en otros contextos para hacer referencia a alguien que ha ganado más de lo que se le ha dado. Por ejemplo, en Mateo 25, cuando se da la parábola de los talentos. Aquel que tenía 5 y luego le devolvió a Cristo 10. El apóstol Pablo va a utilizar esta palabra en 1 Corintios 9, versículo 19 al 20, para hacer referencia a las personas que son atraídas, ganadas para Cristo. Hermano, y esto es, escucha, cuando alguien está en pecado, está en peligro de perderse. Está en peligro de perderse. El autor de Hebreos nos va a decir de que el pecado nos endurece y nos ciega. Es por eso que es necesario ir y ganar a esa persona que está en peligro de perderse. Vayan conmigo a Hebreos 3. Escucha lo que el autor de Hebreos va a decir en este pasaje. Y el autor de Hebreos, por si acaso, está dándonos la responsabilidad que Cristo nos dio en Mateo. Hebreos capítulo 13, versículo 12 al 14. Mirad, hermanos, y voy a hacer referencia a esto una vez más en un momento, ¿sí? Pero dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortándoos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros, escucha, se endurezca por el engaño del pecado. Escucha, el autor de Hebreos nos dice, hermanos, estemos mirándonos los unos a los otros, porque el pecado es peligroso. El pecado, hermano, endurece. El pecado ciega a las personas completamente. El pecado, hermano, es muy peligroso. Muy, muy peligroso. Y hermano, cuando vemos a nuestro hermano pecar,
está en peligro nuestro hermano. Está en peligro de perderse. Entonces, lo que Jesucristo quiere, hermanos, es de que vayamos a ganarlo. Eso es lo que quiere. Y la disciplina en la iglesia, hermano, es para eso. Es para ganar a mi hermano. Es para que mi hermano, el cual estaba desviándose, vuelva al camino. Es para que esa oveja, hermano, perdida, sea rescatada. Y Jesucristo nos utiliza a nosotros, a su iglesia, para rescatar a sus ovejas que se están desviando. En otras palabras, hermano, y esto lo he presentado en una de las exposiciones, es como una operación rescate, ¿sí? Velo así, hermano. Es una operación para rescatar a mi hermano, para que no se pierda. Es para ganarlo. Gálatas 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Restauradle, hermano, ¿sabes qué significa? Traerlo una vez más al camino, para que ya no siga ese pecado, para que ya no se mantenga en esa maldad, para que no sea cegado y endurecido por el pecado como a muchos les pasa, hermanos. Entonces, esto, hermanos, es para ganar. Ese es el propósito. Es para ganar a nuestro hermano. Cuando comenzamos la disciplina eclesiástica, es para ganarlo. Hay otro propósito más, vamos a ver eso al final. Pero, escucha, Jesucristo continúa diciéndonos acá cuál es el modo en el que debemos proceder. Cristo te dice, hermano, cómo debes proceder cuando un hermano dentro de la iglesia peca. Y lo primero que quiero que veamos respecto al modo es quiénes deben estar involucrados en la disciplina de la iglesia. Escucha una vez más Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu oveja peca contra ti, espero hayan notado, hermanos, de que he leído mal. Y normalmente hago esto, hermanos, para que algunos se despierten y otros tomen atención a algunas cosas, ¿sí? Hermano, no dice si tu oveja peca contra ti. Esto es importante, ¿por qué? Porque algunas personas creen que la disciplina en la iglesia, hermano, depende de los pastores. No depende, hermano, de mí. Yo también voy a ser parte, obviamente. Pero, hermano, la disciplina en la iglesia no es algo que estamos llamados solo los pastores a hacer. Hermano, esto es muy importante. Si en nuestra iglesia, hermano, empieza a haber pecado y pecado que no se confronta, por favor, no empieces a hablar mal del liderazgo inmediatamente. Es que esos pastores, es que el pastor, es que el diácono, es que el liderazgo no está haciendo nada. ¿Qué hace? Porque la responsabilidad de lidiar con el pecado, hermano, no es del pastor, es de cada hermano. Es de cada hermano. Tú tienes la responsabilidad de que tu hermano no se pierda. Tú tienes esa responsabilidad. El pasaje, hermano, dice, si tu hermano peca contra ti. Si tu hermano. Hermano, esto es muy, muy importante. Porque este es un servicio que se requiere de toda la membresía, de toda la iglesia. A veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué puedo servir? ¿Cuáles serán mis dones? Sí, hermano, a veces nos cuesta encontrar nuestros dones. ¿Para qué Dios nos ha llamado? Está bien. Pero, ¿sabes? Hay un servicio muy claro que aquí Jesucristo nos da a todos. Hay un servicio que puedes tú estar dando hoy día a la iglesia. Y es que cuando veas a tu hermano pecar, vayas y lo confrontas. Ese, hermano, es un servicio. No lo veremos todos, está bien, pero estás sirviendo a Dios, estás sirviendo a la iglesia. Estás, hermano, dando un servicio que es muy requerido dentro de la iglesia. Y la forma en la que Jesucristo quiere que se lidie dentro de la iglesia es de manera colectiva. Todos tienen que estar involucrados en esto. Hermano, porque hermano, yo como pastor, y aunque fuéramos 20 pastores, hermano, ¿en serio vamos a poder ver a detalle la vida de cada uno? No se puede, hermano. Imagínate el apóstol Pedro, 3,000 convertidos de golpe. ¿Tú crees que él iba a poder ver a detalle la vida de cada uno? No, eso no se puede. Es por eso que la responsabilidad de que la iglesia vaya bien y de que se confronte el pecado, Cristo la da a todos, a los hermanos. Ya hemos leído eso en el libro de Hebreos. El autor de Hebreos va a decir lo mismo. Hermanos va a decir, no va a decir pastores, hermanos.
vean que no haya personas que estén siendo endurecidas por el pecado. Lo mismo va a ser en Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, donde se nos llama a de que como hermanos nos animemos, nos consolemos, nos exhortemos. Hermano, la responsabilidad de que la iglesia no viva en pecado es de la iglesia. Es de la iglesia. Esa es la responsabilidad que tenemos todos, hermano, no solo los pastores. Ahora, ¿cómo? Una vez que tú has entendido que tú eres responsable, por favor, tienes que saber también cómo. ¿Cómo? Primero, los pasos son estos, uno a uno primero. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos. Solos. ¿Qué es esto, hermano? Hermanos, un error que se comete en muchas iglesias es, un hermanito está en pecado y ya todos saben y nadie le ha dicho, ¿sí? Y tú sabes que hay iglesias así. Y es muy feo, hermano, vivir en iglesias así. En las que todo es por detrás. Todo es a tus espaldas. Hermano, eso es feísimo. Y es un error y es pecado, porque así no se lidia con el pecado en la iglesia. ¿Ves a tu hermano pecar? Hermano, no le digas a nadie dile tú. No vengas a mí como pastor, y a veces parece eso muy sabio para algunos. Pastor, le quiero contar esto de tal persona, ¿sí? Bueno, tal vez hay motivo para que me cuentes, está bien. Pero cuidado me estés contando porque tú no quieres ir uno a uno. Puede haber motivos a veces para compartir algo, está bien, entiendo eso, hermano. Pero hermano, tu responsabilidad primaria es tú ir uno a uno. No empieces a murmurar, no empieces a generar chismes contra tal persona, no empieces a arruinar la reputación de ese hermano, no hagas eso. Ve uno a uno. Y hermano, esto por si acaso requiere valor, te voy a ser sincero. Hermano, yo en mi vida he notado de que a veces requiero más valor, hermano, para confrontar uno a uno, cara a cara, que para predicarle a todos ustedes, hermano. Es más complicado a veces. Uno a uno, estar dispuesto a recibir una mala respuesta, porque a veces pasa eso. A que mi amigo se enoje conmigo, pasa eso. A que me responda feo o algo, pasa eso. A que luego nos topemos en la iglesia todos los domingos y haya una incomodidad, pasa eso. Hermano, pero esto requiere valor. Y si amas a tu hermano, ¿qué vas a hacer? Vas a ir uno a uno. Y ve y dile, ¿lo has visto pecar? Ve, uno a uno, cara a cara, dile. Ahora, ¿qué pasa si no te escucha? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa si no hace nada? Hermano, Cristo nos va a decir, tenemos que hacer algo, ¿sí? No podemos dejar así nomás el pecado que se expanda dentro de nuestra iglesia. Tenemos que hacer algo. Hermano, no seas como Caín. ¿Te acuerdas de Caín en el Antiguo Testamento? Dios viene a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le va a decir, ¿acaso yo soy el guarda de mi hermano? No seas como Caín. Si ves a tu hermano pecar, hermano, haz algo. Haz algo, no dejes pasar el tiempo. Haz lo que tengas que hacer, hermano. La palabra a su tiempo, cuán buena es, va a decir Salomón. Y la Biblia te dice, ves a tu hermano pecar, ve y dile uno a uno. ¿Sí? Ve y confronta uno a uno a tu hermano. Ahora, ¿qué es lo que sucede si no quiere cambiar? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede si no quiere cambiar? Ahora, antes de esto, hermanos, quiero lidiar con algo más, pero antes de seguir al siguiente paso. Escucha lo que dice versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ahora aquí Jesucristo dice, si te oyere. Este si te oyere, hermano, es una referencia a si se arrepintiere, por si acaso. Si se arrepintiere. O sea, tú le mostraste, hermano, estás yendo por este camino, está mal, es pecado, aquí dice la Biblia esto, y si te oyeres, significa que tu hermano, por si acaso, va a cambiar de camino, y va a irse por otro camino, por otro lado. Hermano, esto es muy importante, y algunos hermanos dentro de la iglesia me han pedido de que enseñe esto, y justo es relevante con nuestro pasaje, porque hermano, por si acaso, el arrepentimiento no es de boca para afuera.
No es de boca para afuera, hermano, el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano, es algo que se expresa, es algo que se demuestra, es algo que se puede ver. El arrepentimiento no es simplemente decir, ya, perdón, sí, me he equivocado. No, el arrepentimiento es, ok, gracias por mostrarme que he hecho mal, voy a cambiar. No debía haber hecho esto. Voy a empezar a hacer lo contrario. Hay personas, hermano, que se arrepienten así de boca para afuera y la Biblia nos muestra que ese no es arrepentimiento. Por eso Juan el Bautista va a decir, hagan frutos de arrepentimiento. No se trata solamente de lo que dicen. Y para lidiar, hermano, con esto un poco, vayan conmigo a Salmo 51, por favor. Porque en Salmo 51, hermano, yo sé que a David muchas veces se lo presenta como el ejemplo de un hombre que cayó, que pecó. Pero hermano, por si acaso también es el ejemplo de un hombre que se arrepintió. Sí, David cayó, David pecó terrible, pero también es un hombre que se arrepintió. Y ahora no tengo tiempo para mostrarles todo lo que dice este pasaje, pero escucha, quiero darles algunos puntos claves. Salmo 51, versículos 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Escucha lo que dice David, hermano. David está dependiendo de la gracia, de la misericordia de Dios. Cuando un hermano se arrepiente, hermanos, es alguien que va a buscar a Cristo. Porque ahí está la misericordia de Dios, ¿o no? Porque Cristo ha pagado todos mis pecados. Cristo ha muerto por mí. Y si estoy arrepentido, no es que voy a depender como los católicos, de las penitencias que me dé, de ir y confesarme al cura, no. Voy a depender de Cristo. Voy a buscar a Cristo. Voy a confiar en Cristo, de que Él ha pagado todo por mí. Y Él ha hecho todo. Por eso David acá dice, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. ¿Dónde vemos la misericordia de Dios, hermano? En Cristo. Alguien que está verdaderamente arrepentido va a humillarse ante Cristo, buscando el perdón que Él solamente puede darnos por su obra en la cruz. Versículo 2, escucha lo que dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermano, alguien que está arrepentido quiere cambiar. Escucha esto, ¿sí? Quiere cambiar, quiere ser limpio, ya no quiere seguir en el mismo camino. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Hermano, alguien que está arrepentido deja de poner excusas. Escucha bien, por favor, sí, deja de poner excusas. Entonces yo voy y confronto a alguien con su pecado y me dice, ya, sí tienes razón. Pero, no hermano, ahí tenemos un problema. No hay peros. Sí, he pecado. Eso es lo que dice aquí. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Hermano, alguien que está arrepentido, no pone excusas. Dice, sí, me he equivocado. Ya está. Tengo que cambiar. Purifícame, Señor. Y alguien que está arrepentido, hay muchas cosas, hermano, pero en el versículo 4 entiende la gravedad de su pecado. Hermano, David con su pecado destruyó toda una familia. Betsabé, Urías, es verdad. Pero lo más grave de su pecado es de que él había pecado ¿contra quién? Contra Dios. Escucha el versículo 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Contra ti he pecado, Dios. Y ahí tú te das cuenta, hermano, hay alguien que está reconociendo lo grave de su pecado. Lo grave. Porque, hermano, el pecado, por más pequeño que sea, es muy grande porque es hecho contra Dios. Alguien que está arrepentido, hermano, va a hacer eso. Y alguien que está arrepentido, que ha reconocido su maldad, que está buscando ser purificado, que no pone excusas, que entiende que ha pecado contra Dios, hermano, es alguien que va a estar dispuesto a mostrar su cambio. Vayan conmigo a Lucas, capítulo 16. Necesito mostrarles este pasaje, por favor, capítulo 19. Porque hermanos, hay gente que se deja llevar por un arrepentimiento falso. Y en un momento voy a poner un ejemplo que algunos de ustedes van a entender. Pero Jesucristo se acerca a Zaqueo. Sí, Zaqueo es un publicano, era un criminal probablemente, era un hombre
involucrado en inmoralidad, en robos, de todo. Pero la salvación llega a Zaqueo. Hermanos, ¿cómo se demuestra esa salvación, ese arrepentimiento? Escucha lo que Zaqueo va a decir, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Hermano, una persona arrepentida va a buscar hacer lo que tenga que hacer para restaurar lo que hizo. Lo que tenga que hacer. Lo que tenga que hacer. Una vez, todavía estamos lidiando con esto. Un hombre pecó contra nuestra iglesia, ¿sí? Un hombre dijo que nuestra iglesia no es bíblica, que no es sana. Dijo esas cosas mintiendo, ¿sí? Y he tenido hermanos que me han venido a decir, pero se ha arrepentido. Un momento, si se ha arrepentido, va a venir aquí a decir, he mentido. Su iglesia sí es bíblica, su iglesia sí es sana. Porque luego arrepentirse, hermano, de palabras para afuera, ahí lejos, escapándome, eso lo hace cualquier hermano. Ese no es el arrepentimiento. Cuando Jesucristo dice, si tu hermano te oyere, hermano, no está diciendo simplemente que tu hermano te ha dicho, ya, gracias, sí. No, sino que tu hermano ha cambiado. Que tu hermano ha dejado ese pecado. Que tu hermano ha buscado como Zaqueo, hermanos, escucha, resarcir lo que hizo. Restaurar lo que hizo, incluso más todavía si es necesario. Porque el pecado siempre daña, el pecado siempre destruye. Entonces es necesario restaurar muchas cosas. Entonces, hermano, cuando Jesucristo por si acaso dice, si tu hermano te oyere, se está refiriendo a eso. Y lo que tú debes hacer es, ves a tu hermano pecar, ve, confróntalo con su pecado. Ahora, dale tiempo, si no te estoy diciendo, ahora, escucha, tienes un día para arrepentirte. Dale tiempo. Ora, sí. Pero si realmente te ha oído, hermano, a lo que Jesucristo se refiere con esto de te ha oído, es de que ha cambiado. Y va a manifestar ese arrepentimiento sincero. Sincero, sin excusas. Entendiendo lo terrible de su pecado, buscando restaurar el daño que haya hecho. Si le he robado a alguien, le voy a devolver 4 veces más si es necesario. Ese, hermano, es el arrepentimiento. Ahora, tu hermano no se quiere arrepentir, ¿sí? No quiere cambiar. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Bajamos las manos porque ya qué más podemos hacer? No, Jesucristo dice, hay más para hacer. Escucha el versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Hermano, recuerda, queremos rescatar a tu hermano. Hermano, cuando hay un accidente en la calle o algo y solamente hay un bombero o un médico y no es suficiente, ¿qué se hace? Se llama refuerzos, ¿verdad? Parecido en la iglesia. Tenemos un hermano y esta es una situación grave, trágica. Este hermano se está perdiendo. Velo así, se está perdiendo. Entonces no ha sido suficiente conmigo, ok, pedimos refuerzos, ¿sí? Entonces buscamos 2, 3 hermanos para ir y confrontarlo. Ahora, pero esto de los testigos, hermano, también tienes que verlo de esta manera. Y esto es muy importante. A veces se da de que juzgamos mal, eso pasa, hermano. Y tú vas y confrontas de un pecado a alguien que realmente tú te estás equivocando. Y hermano, el tema de los testigos, escucha bien, no es mis amiguitos que me van a dar la razón a mí. El tema de los testigos son personas o que conocen el pecado también directamente y que van a evaluar si realmente la acusación es verdadera. Porque también puede ser, hermano, que nos equivoquemos. A veces pasa eso, a veces juzgamos mal, no somos perfectos, no somos omniscientes. Y aquí el tema de los testigos, Jesucristo utiliza estas palabras, 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos quede todo. Esto, hermano, te debería recordar al Antiguo Testamento, cuando Dios habló de los juicios dentro del pueblo. Y nada, hermano, se podía validar como verdadero sin testigos. Y se necesitaban 2 o 3 testigos. Entonces, hermano, el tema de los testigos, esto es importante, ¿sí? No es mi pandilla que ahora sí lo vamos a agarrar entre varios. No, voy a traer gente que va a evaluar la situación, que conoce tal vez también el pecado y va a poder
con todas las pruebas, con toda justicia, confrontarlo y decir, sí, estás pecando. Pero a veces, por si acaso, pasa lo contrario. A veces pasa que estamos con testigos, les digo, este hermano ha hecho tal cosa, y los testigos dicen, parece que tú te estás equivocando. Eso también puede suceder, por si acaso. Y este segundo paso, hermano, es muy importante. Porque tú no quieres acusar a un hermano falsamente. Y si un hermano está perdiéndose por el pecado, tú quieres que se lo acuse con todas las pruebas, con todos los testimonios, porque es necesario que despierte, ¿sí? Es necesario que reconozca. Entonces tú quieres que con todas las de la ley, como se dice, se lo esté acusando bien. No así nomás, a la ligera. Ahora, este detalle, hermano, es muy importante para cuando lidiamos con los pastores. Vayan conmigo a 1 Timoteo 5. Porque, hermanos, por si acaso, los pastores normalmente somos los más atacados. Si han entrado al Facebook en la última semana, deben haberse dado cuenta de que yo soy lo peor, no tengo el Espíritu Santo. Cosas así, hermanos, está bien. Y los pastores, hermanos, normalmente somos los más atacados porque estamos en la primera fila de la batalla, somos los que normalmente conocen las personas fuera de la iglesia. Y te puedo asegurar de que hay mucha gente que nos va a acusar. Y Pablo, hermano, le va a recordar a Timoteo, escucha bien esto. Los pastores no somos, por si acaso, inmunes a la disciplina. Hay algunos que creen eso. Que los pastores ya somos los ungidos de Dios y nadie toca al ungido, ¿verdad? Eso, hermano, no es bíblico, ¿sí? Los pastores también podemos ser disciplinados, debemos ser disciplinados cuando pecamos. Los pastores, hermano, no somos inmunes a la disciplina. Pero Pablo sí va a decir, por si acaso, que con los pastores tengamos un cuidado especial. Escucha lo que Pablo va a decir 1 Timoteo 5:19. Contra un anciano no admitas. Ahora, hermano, escucha por favor esto. Contra tus pastores vas a escuchar un montón de gente hablando mal de ellos. Tengo un montón de gente hablando mal de mí. ¿Sí? Un montón de gente. Jesucristo mismo dijo, bienaventurados ustedes cuando vengan y los difamen con mentiras. Eso, hermano, es normal. 2 Timoteo 3, 12. Cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo, este será perseguido. Al apóstol Pablo, hermano, lo acusaron de que era muy duro, lo acusaron de que era alguien que quería dinero dentro de la iglesia, lo acusaron hasta de calvo, hermano, y de feo, ¿sí? Lo acusaron de todo lo que pudieron. Hermano, los pastores vamos a recibir ese tipo de cosas. Pero escucha, esto es muy importante. No recibas acusación, dice Pablo, contra un anciano, si no es con 2 o 3 testigos. Hermano, escucha bien. Los pastores no somos inmunes a la disciplina. Pero hermano, no puedes tú agarrar lo que te dice cualquier persona a tu pastor. Y hay muchos hermanos que han cometido ese error. ¿Han escuchado gente que habla mal de mí? Y ahora vienen a la iglesia bien sospechosos, como, me está por engañar o es un lobo, ¿sí? Hermano, si hay testigos, nos reunamos. Testigos, pruebas. Y si hay algún pecado, hay que lidiarlo. Está bien. Pero no es pues cualquier persona que venga y diga cualquier cosa, hermano. Tiene que haber pruebas. La semana pasada, hermanos, ustedes saben, hemos hecho una acusación pública. Yo me he reunido con un montón de hermanos en los últimos meses y yo les dije esto. Si yo tengo las pruebas firmadas, todas las evidencias, con testigos, vamos a actuar. Si no, no. Si no, no. Porque, ¿qué dice la Biblia? Contra un anciano no admitas acusación si no hay testigos. Y los testigos, hermano, como he mencionado, no es solamente mis amigos que me acompañan, sino es gente que va a evaluar la situación. Y va a ver si realmente es verdad las acusaciones que se están haciendo. Y si son verdad, hermano, las acusaciones contra un pastor, hay que lidiar con eso, por si acaso. Hay que lidiar. Y yo siempre he estado dispuesto, si alguien me trae acusaciones, nos sentemos con testigos imparciales a evaluar una por una. No hay ningún problema. Y si hay pecado, bueno, hay que arrepentirse, o si es necesario retirarme del pastorado, hay que hacerlo. Así es. No queda otra. Pero hermano, Jesucristo dice, entre hermanos, si tu hermano no te oye, ve con testigos.
Contra un anciano, no aceptes acusación si no es con 2 o 3 testigos. No hagas eso. Y ahora, ¿qué pasa? Pero ya hemos ido con 2, 3 testigos, se ha comprobado de que es pecado, ya hay testigos de que la acusación es verdadera, no es falsa. Ok, ahora ¿qué hacemos? ¿Ya no hay nada que hacer? Escucha Mateo 18, versículo 17. Escucha lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Si no los oyere a ellos, escucha esto, dilo a la iglesia. Hermano, hay hartas cosas que hablar acá, solo se las voy a resumir, ¿sí? Hermano, estamos ya hablando de un hermano que está pecando, ya se lo ha confrontado con uno. No quiere cambiar, ya hay testigos de que ese pecado es verdad, de que no se lo está acusando falsamente, y este hermano quiere seguir en su pecado. Ahora, ¿qué se puede hacer, hermano? La Biblia nos dice, dilo a la iglesia. Ahora, ¿para qué es esto de decirlo a la iglesia, hermano? Para que toda la iglesia, hermano, ahora lo busque. Es para eso. Es para que toda la iglesia lo busque. Y cuando ese hermano llegue a la iglesia, lo encuentres y le dices, hermano, ya nos han contado. Ya sabemos tu pecado, arrepiéntete. Y el hermano va y se sienta a su lugar y se sienta al lado de un hermano y el hermano, estoy orando porque te arrepientas, cambia de una vez, no está bien lo que estás haciendo. Y hermano, este es Dios protegiendo a sus ovejas, porque hermano, 1 no ha sido suficiente, 2, 3 no han sido suficientes, hermano, toda la iglesia que te empieza a decir, arrepiéntete, eso es distinto. Y Jesucristo dice, hermano, eso es necesario. Dilo a toda la iglesia. Ahora, aquí, hermano, hay un detalle que es muy importante. Porque por si acaso, hermanos, escucha bien. Yo, como pastor, no puedo votar al que yo quiera de la iglesia. Por si acaso. Aquí Jesucristo nos está mostrando que la iglesia tiene la autoridad sobre la disciplina de la iglesia. En un momento vamos a ver que si esa persona no se quiere arrepentir, entonces hay que expulsarla, hermanos. Eso es lo que hay que hacer. Pero por si acaso, yo como pastor no tengo esa autoridad. Es la iglesia. Es por eso que en nuestra iglesia, cuando son miembros, tenemos un caso de un hermano que no se quiere arrepentir. Ya hemos sido uno, ya hemos sido varios. Lo decimos a la iglesia ya lo ha buscado. Luego, hermanos, tenemos una votación como iglesia, tenemos una pregunta pública a la iglesia. ¿Alguien ha comprobado que se ha arrepentido? ¿Alguien ha podido ver frutos de arrepentimiento en tal hermano? Toda la iglesia dice no. Ok, entonces juntos como iglesia lo vamos a expulsar. Hermano, esto es muy importante. No es algo que el pastor puede hacer solo por si acaso. Lamentablemente hay iglesias que eso pasa. El pastor es el que decide, te vas, te quedas. No, hermano, este ya es un asunto de toda la iglesia. No es un asunto solo del liderazgo. Y entonces, hermano, Jesucristo nos dice acá, y por si acaso esto Pablo también lo va a decir, 2 Tesalonicenses 3:14, si alguno no obedece por medio de esta carta, a este señalad, lo dice Pablo. Hay que decirle a la iglesia, hermano, la situación de este hermano. Y ahora, hermanos, esta persona ya se ha buscado 1, 2, 3. La iglesia ya lo ha buscado. La iglesia ya lo ha buscado, le ha dicho, cambia, arrepiéntete, estás en pecado. Mira lo que estás cometiendo, vuelve al camino. La iglesia ya lo ha buscado, hermanos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Llegamos a este punto, ¿qué hay que hacer? ¿Ya no se puede hacer nada? No. Hay que expulsarlo de la iglesia, hermano. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que se conoce como la excomunión. Hay que expulsarlo de la iglesia. Hay que reconocerlo como gentil, como publicano. Escucha lo que dice. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Estas palabras, hermanos, son fuertes. Porque lo que Jesucristo dice, hermano, escucha. Tú individualmente no tienes el derecho de decir tal persona es cristiano, tal no es cristiano. Tú solito no tienes ese derecho. Pero la iglesia, como una congregación local, sí podemos decir eso, juntos.
sí podemos decir, después de haber seguido este proceso, tal persona no es cristiana. Sí tenemos esa autoridad como iglesia. Yo solito no. Yo solito, hermano, puedo dar mi opinión. Tal persona no parece cristiana, ok. Pero afirmar con 100% de seguridad no puedo. Pero cuando la iglesia ya se ha reunido, cuando la iglesia ha buscado, Jesucristo le dice a la iglesia, no solamente a uno, tenle por gentil y publicano. ¿Qué significa esto? Gentil. La palabra gentil es alguien, hermano, fuera del pueblo. Esa es la forma en la que se usaba. Ya no es parte del pueblo. No es parte del pueblo de Dios. Y ahora Jesucristo utiliza una palabra más que es fuerte. Tenle por publicano. Hermano, esa palabra, los publicanos, ¿sabes quiénes eran? Sí, eran criminales, terribles, etcétera, sí. Pero eran traidores a su pueblo. Eso eran los publicanos. Habían traicionado a su pueblo. Los publicanos se habían aliado con los romanos para quitarle a su pueblo. ¿Sí? Eran traidores. Y Jesucristo, hermano, dice, una vez que esta persona no ha querido arrepentirse, bueno, ténganle como alguien que no es parte del pueblo, ténganlo como alguien que ha traicionado nuestra fe, ha traicionado a su iglesia, ha traicionado a su Señor, a Cristo. No es un creyente. No es un creyente. Hermano, esto es muy importante, ¿sí? Y en el Antiguo Testamento esto se hacía, por si acaso. Ustedes pueden leer esto, Números 15, 1 Corintios 5, Números 15 respecto al Antiguo Testamento, aunque hay más pasajes respecto a esto. Dios dijo, hermano, si tal persona continúa en este pecado o eso, córtenlo del pueblo, no es parte del pueblo. Ahora, en el Antiguo Testamento muchos de ellos se los apedreaba, ¿sí? Nosotros no hacemos eso, pero Jesucristo nos dice acá, ya no es parte de la iglesia. No es parte de la iglesia. Ahora, hermanos, esto es terrible. Y es grave por si acaso. Ahora, en nuestra época, mucha gente no entiende la gravedad de lo que está pasando acá. ¿Por qué? Porque, me han sacado de esta iglesia, pues me voy al frente, a la otra iglesia, ¿sí? Eso pasa. Pero, hermano, a Dios no se le puede burlar así. ¿Sabes qué significa reconocerlo como gentil y publicano? Vayan conmigo a 1 Corintios 5. En 1 Corintios 5, hermano, el apóstol Pablo literalmente le pidió a la iglesia, no él solo. Él con la iglesia les pidió que expulsen a un pecador que no quería arrepentirse. Él les pidió eso. Y cuando lo expulsaron, escucha lo que el apóstol Pablo va a decir que significa esa expulsión. No es cualquier cosa, hermano. No es un chiste. No es chiste de que, ahora me voy de acá, me voy a la otra. No es así. Escucha lo que Pablo va a decir, 1 Corintios 5, versículo 11. Vamos a leer 1 Corintios 5, versículo 5, para que noten cuál es el contexto. Y escucha lo que dice, el contexto lo hemos leído hace un momento, ¿sí? Pablo está lidiando con un fornicario, el cual no quiere arrepentirse. Esto es algo que ya lo sabe la iglesia, ya lo saben incluso las personas fuera de la iglesia. Y escucha lo que Pablo dice, versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Hermano, la expulsión de una iglesia es presentada en el Nuevo Testamento como ser entregado a Satanás. Eso significa, hermano, de que esta persona está a lo que Satanás quiere hacer con esa persona. Ahora, Pablo sabe, hermano, aquí, que a veces Dios utiliza eso como disciplina para que esa persona vuelva, porque todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza. A veces Dios usa eso, permite que Satanás destruya a esa persona temporalmente, para que como el hijo pródigo termine con los cerdos, queriendo comida de cerdos, y entonces recapacite, ¿sí? A veces pasa eso, pero a veces, hermano, ya no pasa eso. A veces simplemente para esa persona ya no hay más, y es grave, hermano. No es de, me salgo de esta iglesia y me voy a la otra, hermano, no. Dios está diciendo, tú no eres cristiano. Está siendo entregado a Satanás. Y hermano, la Biblia nos manda, por si acaso, de que con una persona que llamándose hermano y continúa en esos pecados y ha sido expulsado, la iglesia también, hermanos, ya se retraiga de tener comunión con esa persona.
Versículo 11, escucha. Mas sí os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aun comáis. No, la iglesia ha hecho lo que podía hacer. De ahí, la Biblia nos dice, ya no hay más comunión entre nosotros. No hay más. Y hermano, esto es triste y es terrible. Pero como les he mencionado, hermano, todavía hay esperanza. El apóstol Pablo dice, esta persona entregada a Satanás podría ser salvo el día del Señor. A través de la disciplina de Dios. Ya la iglesia ya ha hecho lo que tenía que hacer. Ahora Dios, si es su hijo, se va a encargar. Y la disciplina de Dios, hermano, acabamos de leer hace un momento, Hechos capítulo 5, es fuerte. Podría incluso matar a esa persona si verdaderamente es una oveja, si verdaderamente es cristiano. Pero nuestra responsabilidad, hermanos, tenemos que expulsarlo. Ahora, algunos van a decir, ¿con qué autoridad hacemos esto, hermano? Hacemos esto con la autoridad de Cristo. Y necesitamos, perdón que me extienda un poco más el día de hoy, pero necesitamos ver estos versículos 18 y 20. 18 al 20. Porque, hermano, cuando la iglesia actúa de esta manera, lo está haciendo, escucha, con la autoridad de Cristo. Cristo nos ha dado esta autoridad. Y esto es muy importante porque estos versículos del 18 al 20 han sido tan mal interpretados. Escucha lo que dice. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hermano, ¿has escuchado cuántas más interpretaciones hay de eso? De que desatemos prosperidad o milagros o bendiciones. ¿De qué está hablando Cristo, hermano, aquí? ¿De qué está hablando en este contexto, hermano? Está hablando de la disciplina, de eso está hablando. ¿Y sabes qué está diciendo Cristo acá, hermano? Cuando la iglesia ata o desata a alguien, el cielo está haciendo lo mismo, por si acaso. Esa persona que es expulsada de la iglesia no puede decir, pero yo estoy bien con Dios. No. Si toda una iglesia te ha dicho, eres un pecador, no arrepentido, no has dado frutos de ser cristiano, eres un gentil, eres un publicano, lo que la iglesia ata, el cielo también lo está atando. Entonces, hermano, esto es fuerte. Pero estos versículos son tan mal interpretados, sobre todo por los teólogos de la prosperidad, que se saltan todos los otros versículos, ¿no? Y solo te enseñan ese versículo 18. Pero Jesucristo, hermano, aquí está hablando de la disciplina. Cuando la iglesia ejerce esto, hermano, el cielo está ejerciendo esto. Cristo nos ha dado esta autoridad como iglesia. Como iglesia. Este pasaje no tiene nada que ver con atar o desatar bendiciones, sino más bien, o incluso con atar o desatar al diablo. Estas son cosas muy ridículas. Hermano, esto tiene que ver con la expulsión de una persona. Así también, hermano, escucha, la iglesia también tiene la autoridad de si esa persona se arrepiente y da frutos de arrepentimiento, de volver a recibirla. Y cuando la iglesia recibe a alguien, hermano, el cielo la está recibiendo. El cielo está de acuerdo con esa decisión. Es por eso que escucha, Jesucristo continúa diciendo, otra vez os digo, que si, y estos son pasajes igual tan mal interpretados, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre en los cielos. Hermano, Jesucristo aquí está hablando de la disciplina de la iglesia. El cielo y la iglesia, cuando actúan de acuerdo a estos pasos, están actuando juntos. Y el versículo 20, uno de los versículos que usas para no venir a la iglesia, no había tenido nada que ver con eso. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No, deja de usar este versículo para no venir a la iglesia. De lo que se trata este versículo, hermano, es de que no importa cuán grande sea la iglesia, por si acaso. La iglesia podrían ser 5 personas. Pero si la iglesia sigue el proceso de disciplina, ahí está Cristo. Ahí está Cristo. Ahí está Cristo, hermano. De eso se trata este versículo. No importa cuán grande o pequeña sea la iglesia. Si ha seguido los pasos de disciplina uno a uno, con testigos, toda la iglesia, y terminan expulsando a alguien, aunque sea una iglesia de 5 personas, suficiente. Cristo está junto con ellos, dándoles el poder para hacer eso.
Por eso Pablo, escucha lo que le va a decir a los corintios, una vez más ese pasaje, 1 Corintios 5, versículo 4 al 5. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. Escucha lo que dice Pablo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros conmigo, en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, hermano, está hablando de lo que Cristo nos dice acá. Porque si la iglesia se reúne, después de haber seguido este proceso de disciplina, Cristo está ahí, hermano. Y cuando la iglesia dice a una persona, tú no eres cristiana, Cristo está ahí diciendo lo mismo. Cristo está haciendo lo mismo. Por eso, hermano, esto es grave, esto es fuerte. No es así nomás. Ahora, antes de terminar, quiero resumirles, hermano, los beneficios que hay respecto a esto. Uno de los beneficios, hermano, es de que muchas veces Dios usa esto para atraer a la persona. A veces, hermano, cuando vas uno a uno, vas a sentir, hermano, y es muy bonito eso, ¿sí? Que Dios me haya usado como un instrumento para atraerla, hermano, es realmente, hermano, algo que te da mucha satisfacción, porque estás siendo usado por Dios para atraer a tu hermano. A veces, bueno, se necesitan más testigos, está bien. A ver, entre 3, a veces es suficiente. El hermano vuelve al camino, se arrepiente, perfecto. A veces toda la iglesia, hermano, perfecto. Vuelve al camino, está bien. Pero, hermano, a veces la excomunión es lo que Dios va a usar para que esa persona se arrepienta, como dije. Y sí, hay esperanza todavía. Y estos son los beneficios de la disciplina. Dios va a usar esto para, si es su hijo, si es su hija, volverlo a traer al camino. Ahora, en segundo lugar, hermano, otro de los beneficios, esto es muy importante. Jesucristo, hermano, nos dijo de que van a haber personas que en el día del juicio se van a parar delante de Cristo y van a decirle, Señor, Señor. Y Jesucristo les va a decir en ese último día, donde ya no hay más opción, ya no hay más esperanza, Cristo les va a decir, yo no sé quién eres. Escucha, hermano, y yo te voy a preguntar esto. ¿Qué es mejor? Que una persona se entere, no soy cristiano o cristiana, aquí, cuando todavía hay esperanza de arrepentimiento, cuando todavía hay esperanza de que corra a Cristo por salvación, o que se entere cuando ya no haya más esperanza. Dime, ¿qué es mejor? Lo primero es obvio. Y la disciplina, hermano, hace eso. Evita de que haya personas que creen que son cristianas, que juran que son cristianas, pero están viviendo en pecado, y que cuando se paren delante de Cristo, cuando ya no hay más oportunidad, ahí recién se enteren. Hermano, Cristo no quiere que le pase eso a nadie. Es por eso que esto de la disciplina, hermano, es muy importante. Porque es mejor que una persona se entere aquí y ahora que no es cristiana, que tiene que arrepentirse, que tiene que correr a Cristo por salvación, porque si no se está yendo al infierno, a que se entere esto cuando ya no haya más oportunidad. Hermano, esto es obvio. Y este es uno de los beneficios, hermano. Aparte, hermano, la disciplina en la iglesia, hermano, purifica a la iglesia y protege a la iglesia del pecado. El apóstol Pablo en 1 Corintios 5 va a decirle a los corintios, ¿te acuerdas en esa expulsión? En esa excomunión de ese hombre pecador, Pablo le va a decir, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Hermano, por si acaso, cuando ejercemos la disciplina en la iglesia es para protegerlos a ustedes también. Porque permitir el pecado dentro de la iglesia, hermano, el apóstol Pablo dice que es como levadura que va a leudar toda la masa. Cuando tú permites que el pecado cuando no permites más bien que el pecado sea cortado, es como un cáncer que dejas que se siga expandiendo. Entonces esto, hermano, por si acaso es por la pureza de la iglesia, para la pureza de la iglesia. El apóstol Pablo va a decir 1 Timoteo 5:20, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Hermano, la disciplina de la iglesia hace que algunos hermanos, que son hermanos, pero que tal vez el pecado los está guiando a que teman. Y digan, no, tengo que ponerme firme. Tengo que hacer algo con este pecado. Tengo que confesarlo. Tengo que lidiar con este pecado. No puedo quedarme así. Hermano, esto es para la pureza de la iglesia. Y aparte, hermano, escucha. Esto va a proteger el testimonio de la iglesia. Como hemos visto al principio.
Hermano, esto va a proteger el testimonio de la iglesia. Hermano, es inevitable que haya pecado en la iglesia, pero es necesario que el mundo vea que en la iglesia lidiamos con ese pecado. No somos nosotros, hermano, como los partidos políticos. No somos como el gobierno, que permite nomás, ¿sí? No, en la iglesia no. Hay pecado, pero lidiamos con ese pecado. Y eso, hermano, protege a la iglesia de que el nombre de Dios sea blasfemado. Eso dice Pablo, hermano, en Romanos. Cuando tú tienes personas que se dicen cristianas, pero viven en pecado y no quieren cambiar, ¿sabes qué termina pasando? Romanos 2:24. El nombre de Dios es blasfemado, hermano. El apóstol Pedro va a decir, el camino de la verdad es blasfemado. La gente, hermano, ya no respeta a la iglesia. Habla mal de la iglesia. Se burla de la iglesia. Pero eso no pasa cuando la iglesia es firme respecto a esto, hermano.